Secretario General, muchas gracias por su tiempo. Un gusto. Yo necesito un par de consejos de usted. No es una entrevista, es una colección de consejos. Yo estoy para recibir consejos, pero bueno. Bueno, represento la Asociación Global Energy, la energía global. $540.000 anuales, otorgado por un comité internacional. Hemos triplicado todas las cifras en este último año. Hubo 12 países que participaron en el proceso de nominaciones, son 36. 39 postulaciones, son 94. Tan solo 2 de América Latina, Uruguay y México. Sí, las nominaciones son quizás un poco difíciles. La energía tradicional, por lo menos en un par de ocasiones, los ganadores se hicieron premio Nobel al año siguiente. Energía no tradicional, también quizás los centros más importantes de investigación están en Europa y Estados Unidos. Pero la tercera, las nuevas aplicaciones de energía, es obviamente una cosa, pero pegada a Latinoamérica. Tan solo 2 postulaciones. Necesito su consejo. ¿Qué hago yo para promover el premio? $540.000 en el ámbito latinoamericano. ¿Qué digo a los latinoamericanos? Y quizás qué sectores de energía diría usted que son los sectores estrellas acá. El tema de la energía, que es vital, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista ambiental y estratégico para un país como el Uruguay. Y para Aladi. Y para Aladi. Estamos hablando de Aladi. Pero la Aladi tiene sus distintas expresiones, que no necesariamente son una visión genuinamente integradora. Como tampoco lo es la energía. Si usted toma el Mercosur, ninguna de las represas construidas entre los países de Mercosur, Itaipú, Yacyretá y Salto Grande. Para que la gente entienda, estamos hablando de la frontera paraguayo-brasilera, Paraguayo-Argentina y Uruguaya. Ninguna de esas represas hidroeléctricas, que es una fuente muy importante de generación de energía, está habilitada para exportar energía a un tercer país del Mercosur. Eso demuestra... ¿Por razones políticas o técnicas? Más razones políticas que razones técnicas. Porque en realidad está el sistema de transmisión. Yo fui ministro de Energía, entonces yo puedo, y lo conozco desde hace un tiempo este tema. Está todo el sistema de transmisión de la energía, que obviamente recorre todas estas represas, más también la interconexión, que además, en el caso del Brasil, tiene energía diferente. Nosotros somos 220 y Brasil 110. A la estadounidense. Es decir, eso quiere decir que la integración en esto tiene un enorme debe, por decirlo así. Pero además, en materia energética, está el tema nuclear, donde Argentina y Brasil tienen un porcentaje reducido, más la Argentina fundada en los inicios de la política energética de Perón, que Brasil, pero no abandonan esos proyectos que andan entre el 5 y el 10% de la matriz energética. No lo tiene el Uruguay porque eso fue una decisión política que tomó el presidente Vázquez en su momento, a pesar de la opinión que teníamos algunos de que habría que... Quizás valdría la pena. Que valdría la pena no solo por lo limpio, más allá de lo peligroso, sino porque acá en el Uruguay, aún no teniendo una planta nuclear, cualquier problema que sucediera en la planta argentina nos podría terminar a nosotros. De manera que está. Pero, es decir, el gran tema en general es que la energía el ciudadano lo mira en función del costo, pero no lo mira en función, en general, digo, en función de lo que es su contribución a un mejor estilo de vida. Ni siquiera en las políticas públicas la energía o la política energética es un elemento que hace la diferencia en preferencia electoral. Disculpe que lo esté interrumpiendo. Le doy un ejemplo técnico, pero muy interesante en cuanto al tema de precio. La receta de moda ahora es tomar energía desde el aire, solar, viento, y aplicar esta electricidad por el proceso de la hidrólisis para producir hidrógeno.
Uno quema hidrógeno, no produce CO2, todo muy lindo. Exactamente. El problema es que una tonelada del hidrógeno verde producido así cuesta de 3 a 6,5 veces más en comparación con una tonelada de hidrógeno producida a base del gas natural. Ahora, en Europa, en Norteamérica, algunos países así, un gobernante viene a la población y con dificultades, pero sí logra convencer a la población que vale la pena pagar más porque esto significa un mundo más limpio. ¿Es aplicable esto para el mundo en desarrollo? El costo, no necesariamente, el tema no es tanto el costo sí, pero no es porque la fuente de energía, porque no es un elemento de decisión, vamos a decir, calificada o elaborada. Esto como la estrategia en materia de política comercial, algunos instrumentos que se van aplicando. En realidad es un tema, y ahí es donde yo hago mucho hincapié, es que en América Latina, si existiera, y es un tema que podríamos ver en algún momento, si existiera como expresión homogénea, en América Latina hay más estatistas que estadistas. Es decir, estatistas no en el sentido ideológico, en el sentido de que el Estado o el gobierno o el poder es una expresión de corto plazo, y el estadista a veces no está en condiciones de mirar un poquito más allá, porque está mucho más acortado o en la coyuntura electoral. La coyuntura electoral. Entonces, en el tema energético eso sucede. Y sucede en este tema de la integración, que es muy... Hay algo que a mí me gustaría, por eso no es un consejo, compartir hasta una frustración. Siendo ministro de Energía, impulsamos el gasoducto con la Argentina, que se construyó. Un gasoducto por el que pasarían 10.000 metros cúbicos por día, digamos, la medida importante desde Buenos Aires o desde la Argentina hacia el Uruguay. Y ese gasoducto se construyó y nunca funcionó. Yo lo inauguré con el presidente argentino, siendo ministro, el presidente uruguayo. ¿Y por qué no funcionó? Y no funcionó porque la Argentina entró en una enorme crisis energética. Claro. Porque tuvo un tema político interno con los inversores extranjeros y todo lo demás, y porque el gas al final terminaba siendo un elemento que no privilegiaba la integración. El fracaso o el incumplimiento fue más grave con Chile que con el Uruguay, porque el contrato era potencia firme con Chile. Ni hablar del proyecto de Chávez, de un gasoducto desde Venezuela hacia el sur. Eso. No, los Reyes Magos todavía no. En América Latina, ¿por qué? Porque nosotros, en general, que decimos que somos latinoamericanos, integradores, y que realmente lagrimeamos frente a nuestros héroes y nuestros himnos, a la hora de mostrarnos como solidarios, Egoístas. no existe eso. No existe simplemente porque o hay necesidades, o hay viejos atavismos nacionalistas de historia, o culturas distintas, que es muy difícil de entender. En la cultura brasileña, por ejemplo, de todo lo que es la corte o la venida de la monarquía brasileña en 1808, o lo que es México en otro aspecto, o la ubicación geográfica, y todas esas cosas nos hacen naturalmente distintos. Y no ni mejores ni peores, pero nos ha hecho hacer o recitar una especie de canción que queda exclusivamente en la música. No digo que podamos avanzar, pero digo que es mucho menos de lo que deseamos. Y entonces ahí en la energía juega mucho este tema. Secretario General, yo no estaba dispuesto a escuchar o oír algo así en la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración. Yo soy un optimista, pero primero soy realista. Bueno, yo soy también un optimista, pero bastante bien informado, por lo cual me inclino hacia cierto pesimismo. Sí. Pero yo no quiero hundirnos ahora en las aguas Está bien, perfecto. del Congreso de Panamá de 1815. 26. Ahí comenzaba, 26, perdón, ahí comenzaba todo eso de una música común, pero letras diferentes. Echemos un vistazo
desde el punto de vista de un científico joven que tiene ideas, que tiene que cambiar la vida de su comunidad, quizás rural, que podría postularse para el premio Global Energy. Yo también voy a ser egoísta. Sí. Pesimista, optimista no importa. Egoísta. A nosotros, ¿qué nos aconseja? ¿Qué es lo que tenemos que vigilar en esta parte del mundo? Como por ejemplo, decir a nuestros posibles socios latinoamericanos, ustedes tienen esa idea, ¿por qué no participan en postulaciones o por lo menos en el diálogo que mantenemos nosotros dentro del marco de nuestras conferencias, etcétera? ¿Qué es lo que debería llamar la atención de una asociación como nuestra en los países de su asociación? Las organizaciones, los institutos de investigación y los jóvenes y profesionales que tuvieran una visión de mediano plazo, que pudieran leer el nuevo mapa geopolítico, que supiera de qué estamos hablando cuando se habla de Gazprom, por ejemplo, de qué estamos hablando cuando se habla del fracking, de qué estamos hablando cuando se habla de vaca muerta, por ejemplo, en Argentina. Argentina. Sí. Es un poco pesimista. Nosotros tenemos acá el novillo alegre, ellos tienen la vaca muerta. Esa es la diferencia que nosotros... Yo tengo un sentido del humor bastante... Porque si no, estaría... Entonces, en ese esquema, el saber de qué estamos hablando, de lo que es una política pública, de lo que es el bienestar, y no es tanto lo redistributivo, sino de la calidad de vida. Y eso es lo que yo me fijaría, en qué lugar o en qué organización o qué jóvenes o qué estudiantes o qué proyecto, incluso dentro del propio gobierno si existieran, pudieran tener ese tipo de visión. Por ejemplo. Aquí estamos nosotros para eso. Aquí estamos nosotros. Por ejemplo, aquí nadie está diciendo, pero ¿y cuánto tiempo va a durar la dependencia del automóvil con el petróleo? Se puede pensar uno u otro de los que... Pero nadie está diciendo, miren que esto, como va la tecnología y como va incluso las estrategias, el gas puede ser que se defienda, pero el petróleo va a tener sus dificultades. Y si esto va de esta manera, y además esto del CO2 y todo lo demás, y la discusión inclusive hasta del propio metano, que hay gente que... Usted está quemando leña. Exacto, pero eso está, lo podemos discutir algún día, porque hay una enorme discusión, incluso científica, sobre todo del ganado nuestro, que es en el balance final, técnicamente no es lo que se dice generalmente de lo que es la emisión del metano. Digo, todo esto porque necesita estudios, pero también necesita visión no solo de política nacional, sobre todo un uruguayo. Yo estoy en Aladi y soy funcionario internacional. Pero Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes. Como alguien decía, el ser uruguayo no es una condición, es una profesión. Inevitabilidad. Inevitabilidad. Exactamente. Beto Alferé lo dijo. Exacto. Entonces, todo eso, esa visión que además nos hace... y ahí está el tema, nos facilita la inteligencia molesta. Porque el que no tiene un gran interés que anteponer o que presionar, y tiene la capacidad de pensar y de poder razonar casi con un sentido un poco más independiente del interés, es mucho más constructivo y menos nocivo. Por eso, una vez que a mí me tuvo el honor de presidir la ronda Uruguay del GATT, cuando terminó, yo era el presidente, lo llevé hasta la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y entonces un ministro en Marruecos me dijo, los uruguayos, qué extraño, dice, tan chicos y siempre haciendo ruido. Y esto es lo que aquí tiene que buscar acá alguien, una institución que hay, ya sea la Universidad de la República, ya sea otros institutos, el LATU, por ejemplo, pero que sepan hacer ruido con la inteligencia molesta. Muy bien, yo entonces con su permiso les aconsejo a nuestros potenciales postuladores que aprecien lo que se haya dicho, que postulen pese o gracias a que estamos haciendo. Exacto. Y le invito a participar también en nuestro otoño, su primavera, en el foro Rusia, Iberoamérica en el mundo globalizante, online con la Universidad de San Petersburgo. Ahí desarrollamos el tema y esperemos que haya más
postulaciones. Con mucho gusto, y voy a hacer yo el lobby acá porque tengo algunas conexiones de mis antecedentes energéticos. Muchas gracias.